a ver, continuemos. Ahí van unos ejemplos de cálculos de potencial de equilibrio. Déjenme ver. Sobre todo, ahí está un ejemplo cuando tenemos una especie sólida. Una de las especies oxidadas o reducidas es sólida. Cuando tenemos ambas especies acuosas. Cuando una de las especies es gaseosa. Y claro, ahí vienen varias simplificaciones. Y cuando una de las especies tiene un agente complejante. Seguramente lo verán en extractiva 2. Pero ahí coloco un ejemplo. Okay. Ok, perfecto. Entonces, cuando nosotros aplicamos un potencial en el laboratorio, lo que utilizamos es un equipo que se conoce un equipo de 3 electrodos. Uno que se llama el electrodo de trabajo, y el electrodo de trabajo puede funcionar como un ánodo o como un cátodo. Y un electrodo de un área superficial más grande, que le llamamos contraelectrodo. Si el working electrodo o electrodo de trabajo funciona como ánodo, este funcionará como cátodo. Si este funciona como cátodo, este funcionará como ánodo. ¿De acuerdo? Y entonces lo que hace el equipo es que, como el electrodo de trabajo, ahí tiene acoplado o está sumergido dentro de la celda un electrodo de referencia, entonces el potencial aplicado es con respecto al electrodo de referencia. Entonces el equipo lo que hace es que impone una diferencia de potencial entre el working electrode y el contra electrode para satisfacer ese potencial aplicado que ustedes desean. Ahora, en los ejemplos que vimos ayer, ese potencial aplicado estábamos asumiendo que era lo suficientemente positivo o suficientemente negativo para favorecer un proceso de oxidación o reducción. Pero eso no lo pueden saber ustedes hasta que lo estudian cinéticamente. Hay que ir al laboratorio y determinar en el laboratorio cuál es ese valor de potencial aplicado que ustedes necesitan para que el proceso se lleve a cabo. El proceso que ustedes desean, ¿sí? Entonces, primeramente tenemos el potencial de equilibrio. Aquí está la expresión de forma general, donde O es la especie en su forma oxidada y R es la especie en su forma reducida. Y está ahí escrito de forma general para la especie O más N electrones que les da la especie reducida. Pero recordemos nosotros que no solamente la especie en su forma oxidada y la especie en su forma reducida participan en la expresión del potencial de equilibrio, sino participan también pues las especies que están ahí como reactivos y o como productos, aunque no cambien de estado de oxidación. Eso ya lo demostramos con potenciales electroquímicos, ¿de acuerdo? Okay. Muy bien. Si hablamos de potencial de equilibrio, sobre potenciales. Si hablamos de tipo de potenciales, es polarizaciones. Muy bien. Ahora,
Tenemos 3 casos. Ya los vimos ayer. Y el que faltaría sería este, ¿no? Ayer hicimos un cálculo, un sobrepotencial negativo, potencial catódico o potencial para un proceso de reducción. Un sobrepotencial anódico con signo positivo o sobrepotencial para un proceso de oxidación. Cuando el sobrepotencial es 0, pues bueno, quiere decir que el potencial aplicado es igual al potencial de equilibrio. ¿Existen esos casos? Sí, por supuesto. El equipo que nos mide el potencial de equilibrio entre el electrodo de referencia y el electrodo de trabajo, en realidad sí impone una diferencia de potencial para poder medir el equilibrio, pero es de un valor de corriente de picoamperes para no desplazar estrictamente, simplemente es para poder medir, si es una celda no espontánea, como para medir y sacarlo un poco del equilibrio, o sea, es decir, que haya un pequeño flujo de corriente e impone un potencial de celda, ¿verdad? Y ese potencial de celda va a generar una densidad de corriente pequeña entre el working electrode y el reference electrode de picoamperes, como ahí estoy marcando, y eso permite medir el potencial de esa celda no espontánea, que seguramente es un potencial, bueno, que puede ser un OSP, puede ser un nodo de equilibrio, ¿de acuerdo? Si la celda es espontánea, al momento que se cierra el circuito, pues impone el equipo electrónico un potencial de celda con una corriente de picoamperes de tal forma que no se desplace el equilibrio de esa celda espontánea y entonces, pues, digamos que eso es lo que permite medir el potencial de esa celda. Más o menos funciona así el equipo, ¿no? Entonces, cuando el potencial aplicado es igual al potencial de equilibrio, pues el sobrepotencial es igual a 0, y entonces estamos en este punto. Ahora, cuando se genera un potencial, ya vimos que alguien se oxida, alguien se reduce, y hay un flujo de electrones, ¿no? Hay un flujo de electrones que en el electrodo que está recibiendo los electrones, ahí se está llevando a cabo el proceso de oxidación. Los electrones salen por la parte del circuito externo electrónico y son vueltos a introducir a la celda a través de otro electrodo, y entonces ese electrodo que ahora suministra los electrones, no que recibe, que ahora los suministra, ahí se llevan a cabo procesos de reducción. Bueno, cuando tengo un potencial de equilibrio, ya comenté que la velocidad de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, ¿aquí está? De izquierda a derecha y de derecha a izquierda es la misma. Entonces, los dos potenciales son iguales, el potencial aplicado y el potencial de equilibrio, y entonces la densidad de corriente asociada o el flujo de electrones asociado del proceso de izquierda a derecha, que es un proceso de reducción, de acuerdo a lo que tengo aquí escrito, y de derecha a izquierda, que sería un proceso de oxidación, de acuerdo a la propuesta, esa densidad de corriente es la misma. Y simplemente por convención, porque hay dos convenciones, esta densidad de corriente que va de izquierda a derecha es una densidad de corriente catódica y se le considera con signo negativo de acuerdo a la Convención Europea. La corriente de derecha a izquierda, ahí está la flechita de derecha a izquierda, es un proceso de oxidación y esa densidad de corriente
es positiva y es de oxidación. O sea, es de oxidación, pero es positiva de acuerdo a la convención europea. La convención americana es al revés, y los corrosionistas también manejan al revés la convención americana, la corriente anódica la pone en negativa y la corriente catódica la pone en positiva. ¿Okay? Los que hacen corrosión, para ellos el cátodo es donde se llevan a cabo los procesos de oxidación y el ánodo es donde se llevan a cabo los procesos de reducción. Nada más miren quién se oxida y quién se reduce independientemente quién es, como le quieran llamar, si ánodo o cátodo, nada más vean dónde el proceso, dónde está llevándose a cabo un proceso de reducción, quiere decir que la especie recibe electrones, y dónde se está llevando a cabo el proceso de oxidación, que la especie está donando, cediendo electrones. Ya las convenciones de las corrientes y los nombres de los electrodes, no, independientemente de cuál sea la convención o la temática, no les va a representar ningún problema. Una corrosión es cuando un metal, por presencia de un medio conductor que puede ser agua con iones, ¿verdad? Y una especie que puede reducirse, como el oxígeno. Entonces, la corrosión es cuando es la disolución de ese metal. Ese es un proceso de oxidación. O sea, el metal, al corroerse, forma iones metálicos y con cambios en el pH se pueden formar hidróxidos metálicos, ¿no? Que es, digamos, o óxidos metálicos, que es, digamos, la capa que se forma sobre muchas de las superficies metálicas que están expuestas al medio ambiente. Pero es un proceso de oxidación, está cediendo electrones. ¿A quién se lo está cediendo? Al oxígeno. El oxígeno, el oxígeno se estaría reduciendo, y el oxígeno, al estarse reduciendo, ahí me parece que el oxígeno se está reduciendo. A ver, el oxígeno se está reduciendo. Pues forman, claro, necesitan consumir protones, y al consumir protones están volviendo el medio más alcalino. No conozco muy bien esas reacciones, pero es así sencillo. El metal se está corroyendo, está cediendo electrones, esa es la reacción de oxidación. El oxígeno es el agente oxidante, y es el que estaría reduciéndose. Bueno. Estoy hablando ahora de densidades de corriente. Buen momento para definir que la densidad de corriente lo vamos a definir con la letra I. La densidad de corriente es la corriente eléctrica o una corriente entre el área del sólido. Del sólido que estemos hablando. Esa es densidad de corriente. Y aquí lo pongo. Densidad de corriente. Ajá. Ahora. Densidad neta de corriente. Sigue siendo I. Densidad neta de corriente. Esa es la densidad de corriente en sentido directo más la densidad de corriente en sentido inverso. En el equilibrio, estas dos densidades de corriente son iguales, entonces la densidad de corriente neta sería igual a 0.
Lo ponemos por aquí, ahí está. Densidad de corriente o densidad neta de corriente. Ajá, y aquí se puede ver, ¿no? Ahí tienen la longitud de las líneas es una manera esquemática de representarles el valor o la magnitud de esa densidad de corriente. Por eso las flechas tienen la misma longitud. Quiero dar a entender que tienen la misma magnitud y el sentido de las flechas quiere decir que son de signo contrario. Entonces, al ser de la misma magnitud, pero de signo contrario, esas dos densidades de corriente, al sumarlas algebraicamente, me va a dar igual a 0. Entonces, el sentido de la flecha me dice que tiene un signo y la flecha en sentido contrario me da un signo, es un signo contrario. ¿Ok? Muy bien. Aquí. Cuando yo impongo un potencial aplicado más negativo que el potencial de equilibrio, entonces el sobrepotencial es negativo en una magnitud menos E por el potencial, menos N, E, que es el número de electrones intercambiados. Nada más que aquí, para que no se confunda, vamos a ponerle la misma simbología que la que tengo aquí. Ahí está. Y vamos a ver, aquí le vamos a poner un signito negativo para enfatizar que tiene un valor algebraico con signo negativo y este tiene un signo positivo. Este es ahí, esquemáticamente lo que quiero decir es que el proceso de izquierda a derecha, que es un proceso catódico, tiene una magnitud mayor que el proceso de derecha a izquierda, que es un proceso de oxidación con una magnitud positiva. Cuando eso se suma algebraicamente, entonces la corriente total, vamos a ponerlo por aquí, creo que aquí podría yo poner esto así, ¿no? En el equilibrio. Aquí está. Para este caso podría poner lo siguiente. Al ser más grande este término que este término, entonces esto es aproximadamente igual a este valor. Ojo, no quiere decir que este desaparezca, esa corriente. Simplemente se hace más pequeña. O se dice, el proceso, este proceso, para un potencial más negativo que el potencial de equilibrio, ese proceso se está favoreciendo y el proceso inverso se está desfavoreciendo, de tal manera que la densidad de corriente neta es aproximadamente igual a esta densidad de corriente negativa. En el otro caso, y está. En el otro caso, los vamos a poner por aquí. Vean ustedes, un potencial más positivo que el potencial de equilibrio les genera un sobrepotencial anódico de magnitud N. Número de electrones Ne es número de electrones intercambiados. Vamos a poner la misma simbología porque si no luego se presta a confusión. Entonces, vean ustedes. Ahí estoy mostrando esquemáticamente que el proceso de derecha a izquierda o inverso tiene una magnitud mayor en corriente que el proceso en sentido directo.
Entonces me quedaría aquí, siguiendo este mismo patrón. Ahora, este valor que tengo aquí es más pequeño y este valor que tengo aquí es mucho más grande, o más grande. De tal suerte que la densidad de corriente neta es aproximadamente la densidad de corriente del proceso de oxidación. Entonces quiere decir, igual, no es que desaparezca este, simplemente está siendo desfavorecido y este que está aquí está siendo favorecido. Ahí está, perfecto. Creo que funciona bastante bien esto. ¿Cómo se ve una representación potencial densidad de corriente? Se ve como lo que estoy mostrando ahí. Ok. Me gusta esa. Van a encontrar ustedes diferentes formas de expresar corrientes contrapotenciales. Pero si la variable independiente es el potencial, la variable dependiente es la corriente. Pero también existe el caso en donde ustedes imponen la corriente, que sería la variable independiente, y entonces la variable dependiente es el potencial. Esas formas son posibles solamente si ustedes aplican campo eléctrico externo. Si ustedes lo que están trabajando un proceso donde están modificando la phi del metal. En la industria de la electrorefinación de metales, la del cobre, la del aluminio, la del zinc, la del plomo, la del cadmio, todas esas que utilizan fuentes de poder, a nivel industrial lo que utilizan son rectificadores de corriente y lo que se impone es una corriente. Y entonces la variable dependiente es el potencial. En el laboratorio podemos trabajar de las dos formas, cambiando el valor del potencial y haciendo la corriente variable dependiente, o imponiendo la corriente y haciendo el potencial la variable dependiente. Pero todas son relaciones corriente potencial o potencial corriente. Aquí el esquema, bueno, ahí en el eje de las X estaría la corriente, bueno, quiere decir que esa es la variable independiente, y en el eje de las Y es el potencial, quiere decir que es el valor dependiente. En esta que tengo aquí, no, en esta que tengo aquí abajo, a esta que tengo aquí, ahí ven en el eje de las X el potencial, que sería la variable independiente, y en el eje de las Y, ahí está la J. Bueno, es otro símbolo ahí, es ahí por las unidades, es una unidad de amperes, miliamperes, sobre unidades de área. Eso tiende a confundir a la gente, entonces lo que vamos a hacer, no recuerdo de quién es esta. No recuerdo de quién es esa. ¿De quién es esa gráfica? Así que para no confundir, lo que voy a hacer es de una vez ahí está. Si no, luego se presta confusión. Ahí está, la misma simbología. Entonces, ahí tengo como variable independiente el potencial y como variable dependiente la densidad de corriente.
y aquí tengo la corriente. Aquí sí no lo voy a modificar, porque pues corriente, densidad de corriente están relacionadas a través del área. Lo único que me pregunto, aquí está, la densidad de corriente, me falta especificar que tiene unidades de esa A. En ese formato, no itálicas, es Sistema Internacional de Unidades, es una de las 7 unidades básicas que existen. Todas las demás unidades son unidades combinadas. Una de las 7 unidades básicas es esta, la intensidad de corriente en amperes. Sistema MKS, entonces sería metros cuadrados, la área del sólido. Ahí está, la densidad de corriente es amperes entre metros cuadrados, pero pues pueden manejar miliamperes, microamperes, entre centímetro cuadrado, decímetro cuadrado, pies cuadrados, pulgadas cuadradas. Ahí está. Entonces ya tenemos esto. Okay. Muy bien. Ahora, estamos hablando de corrientes porque ya vimos que hay movimiento de electrones, ¿no? Al haber movimiento de electrones, los electrones ya sabemos cómo se mueven, cuál es el mecanismo del movimiento en los electrodos, en el circuito eléctrico externo de la celda, y cómo se mueven a través los electrones, o sí, es más complejo ahí, pero se están moviendo a través de la solución vía el movimiento de los iones, ¿no? Entonces ahí estábamos hablando de corriente, ya en su momento hablamos corriente electrónica, corriente Faraday, corriente iónica. Ok. Buen momento para regresar a esta. Aquí está el movimiento de los electrones. Así. Entonces, aquí es corriente electrónica. Aquí es corriente electrónica. Aquí es corriente electrónica. Aquí es corriente iónica. ¿Cómo pasa la corriente iónica? Fíjense, les había estado diciendo que son los electrones. Ajá, es el movimiento de los electrones. Proceso de oxidación, proceso de reducción. Ahí es un ánodo. Entonces, saltan los electrones. Ajá. Este salto son estos. Esa es corriente faradaica, de acuerdo a la primera ley de Faraday. Y esa corriente faradaica es la que está asociada a estas que están aquí. Esa es corriente faradaica. La corriente que vamos a medir para el proceso de oxidación y para el proceso de reducción. Esa es la corriente que se genera por la reacción electroquímica. La corriente que se genera por el movimiento de los aniones, esa es corriente iónica. Y la corriente que se genera por el movimiento de los electrones a través de los metales,
Esa es corriente electrónica. Es un momento para esquematizar de que ahí está. Se lleva a cabo la reacción electroquímica en la interfase. Perfecto. Entonces, ¿cuál es la relación entre esto de potenciales corrientes con la velocidad? Ah. Ya vi que este término lo voy a poner del mismo color. Esa es la corriente total, ¿no? Ahí está, ¿no? Los tres casos de la corriente total. Entonces, esa corriente total dividida entre este término vamos a confundir, no confundamos. Entonces, voy a utilizar la misma simbología. Ahí está. Este término es el número de electrones intercambiados. Entonces, cuando divido esa corriente, perdón, esa densidad neta o total de corriente entre el número total de los electrones, ¿cuántos? Pues depende del proceso electroquímico, ¿no? Por ejemplo, para este proceso, 2 electrones necesita esta reacción y para este proceso solamente se necesita 1, pero cuando hago el balance, pues por eso le puse un 2. Pero aquí lo puedo ver, ahí está, ¿no? Número totales de electrones intercambiados o número de Faradays. Por eso está multiplicando el término, o estoy multiplicando el término N por F. Entonces, esa densidad de corriente neta o densidad de corriente total entre el número de electrones total intercambiados por la constante de Faraday, ese es el número. Entonces, N por F es el número de Faraday. Analizando las unidades, ya sé que esta tiene unidades de amper sobre metro cuadrado. Pero a su vez el amper es un coulomb por cada segundo. Ese es un amper. Luego, el término de metro cuadrado. Ahí está. Y ahora, este es el número de electrones intercambiados. No tiene unidades, es un número. Pero la constante de Faraday sí. La constante de Faraday tiene unidades de coulomb sobre mol. O joule entre volt por mol. Este coulomb con este coulomb se cancela. Este mol pasa a la parte de arriba y entonces me quedaría que la densidad de corriente neta o la densidad de corriente total entre Ne, que es el número total de electrones intercambiados multiplicado por la constante de Faraday, me va a dar unidades de mol sobre metro cuadrado por segundo. Son unidades de velocidad heterogénea. Entonces, la corriente representa una velocidad de reacción. Nada más que hay que, digamos, para obtener las mismas unidades que hemos estado manejando, unidades de mol
por unidad disponible, ¿de qué? De área, de interfase, de área real del sólido, ¿verdad? Y por unidad de tiempo, pues son las unidades de la velocidad de reacción. Entonces, en el laboratorio, cuando trabajo celdas de 3 electrodos, si yo trabajo o controlo el potencial aplicado, que quien estoy modificando es la phi del metal, se le llama método potenciostático. Y lo que voy a medir es una corriente, lo que voy a medir es una velocidad de reacción. O el otro modo, yo suministro el valor de la corriente o de la densidad de corriente, yo lo suministro. Se le llama método o modo galvanostático, corriente constante. Ajá. Entonces, al imponer yo la corriente o el equipo, al decidir yo el valor de la corriente a través del equipo, lo que estoy fijando es la velocidad con la que quiero que se lleve a cabo el proceso. Y lo que voy a medir es el potencial. Ok. Muy bien. Entonces, chequemos las dos curvitas. Esta aquí sería que yo controlo la corriente y la de abajo que yo controlo el potencial. Bueno, en esta primera, el punto de color azul, la corriente en miliamperes vale 0. Entonces, y esa ahí en miliamperes es la corriente neta. Esa es la corriente neta. Entonces, en el punto de color azul, la corriente neta vale 0. Quiere decir que es el valor del potencial de equilibrio. Ahí lo estoy poniendo como ETH, que es igual al termodinámico. Ahora, un potencial más positivo sería esta zona. Más positivo que el potencial de equilibrio sería esta zona, una reacción anódica. Pero vean ustedes, ese cuadro de color amarillo me está señalando que el valor de la corriente es casi igual a 0 hasta que llego a un valor de potencial aplicado. Entonces, todo lo que está enmarcando el color amarillo, ese es el sobrepotencial experimental del que les hablaba el día de ayer. Y ese sería el sobrepotencial anódico. Y ese valor es el que esta curva se determina en laboratorio. Ahora, para un potencial aplicado, más negativo. Hay una zona que es la que está marcando el color, un poco color rojo. Hay una zona donde la corriente neta es igual a 0. Hasta que llega un valor de potencial aplicado en donde ya veo un valor en corriente. Ese es el valor de sobrepotencial. Ahora.
Ok, vamos a borrar esto porque genera controversia. Ahora, yo puedo seguir aplicando un potencial más negativo. Ahí está. Y ya veo que hay un valor en corriente. Puedo seguir aplicando un potencial más negativo y el valor de la corriente va a aumentar. Y sigo más negativo y el valor de la corriente va a aumentar. Ajá. Hasta que llego a un potencial que a mí me interesa. Y es aquí donde vale la pena hacer la aclaración que estrictamente todo esto sería un sobrepotencial. Pero el potencial que yo me quiero referir, el que me interesa en el laboratorio, es este potencial, perdón, es este sobrepotencial que yo necesito para obtener un cambio de pendiente y leer una corriente. Eso es lo que a nosotros nos interesa en el laboratorio, porque esa sería la energía mínima que se necesita para que el sistema comience a mostrar una densidad de corriente o una corriente, ya sea de oxidación o de reducción, y es el mismo caso que está aquí. A mí lo que me interesa determinar es ese potencial mínimo que yo necesito para tener una lectura en corriente. ¿Qué valor de corriente deseo? Depende de la velocidad de reacción que yo deseo. Y esto se vuelve un poco más complejo porque conforme ustedes van cambiando el valor de potencial o el valor de la corriente, ya intuimos que se pueden presentar procesos distintos. Y eso, si lo trasladamos a procesos hidrometalúrgicos, es el gran reto. Porque cuando hacemos un proceso hidrometalúrgico, cuando hacemos una lixiviación de metales, una lixiviación ya sea oxidativa o una oxidación ya sea reductiva, lo vamos a hacer con un agente oxidante
si es una lixiviación oxidativa o con un agente reductor, que sí es una lixiviación reductiva, pero la cantidad de reactivo que yo agregue me va a dar un valor del potencial en la solución. Y en ese valor de potencial se puede disolver la especie que yo quiero que se disuelva, mecanismo, una oxidación, o la especie que yo quiero que se disuelva, mecanismo, una reducción, porque también hay lixiviaciones reductivas. Pero se pueden disolver otras que muestran valores de potencial cercanos a la que ustedes desean pasar en solución. Y ese es el reto, que cuando uno hace los procesos de lixiviación, los materiales no son, las especies minerales no son completamente puras, vienen con impurezas, y entonces al disolver su compuesto de valor que ustedes desean, van a disolver otras especies por los valores de potencial que tienen en la solución. Ajá. Entonces, por eso en el laboratorio es bien importante, ese valor de sobrepotencial es un valor cinético, y es cuánto ustedes necesitan a partir del potencial de equilibrio para observar una velocidad de reacción. Y eso es cinética, depende de la naturaleza del sólido, depende de la concentración de las especies que hay en la solución, depende de la temperatura de la solución, depende, vamos a ver, composición de la fase sólida, composición de la fase acuosa, temperatura, depende si están teniendo transporte de masa por convección, también depende de eso. Entonces, de todos esos factores estaría dependiendo el sobrepotencial, esa energía mínima que ustedes necesitan para el proceso. No hay forma de predecirla, hay que ir a determinarla al laboratorio. Y en ese, digamos, en ese valor que ustedes ya observan una corriente o una velocidad mínima, chiquitita, pues a ustedes les va a interesar pues no con una velocidad de reacción chiquita. No, ustedes van a querer pues una velocidad de reacción lo más que se pueda, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ¿no? A lo mejor a este valor de potencial aplicado, en donde todo esto sería el sobrepotencial deseado, en donde este sería el sobrepotencial mínimo. A lo mejor les interesa trabajar aquí, ¿no? Donde tienen una corriente grande, que quiere decir que tienen una velocidad de reacción grande. Pero insisto, puede ser que a este valor de potencial aplicado no solamente tengan el proceso que ustedes desean, sino tengan procesos secundarios. Y entonces pasen ustedes impurezas, o van a ustedes tener impurezas en su sistema. Y entonces, pues a esas impurezas hay que eliminarlas, y por eso está, digamos, siempre la etapa de purificación de las soluciones en un proceso hidrometalúrgico, pues es una etapa también importante, puede ser una etapa compleja, ¿no? Dentro de los procesos de purificación, pues tienen ustedes, por ejemplo, absorción con carbón activado, intercambio iónico, extracción con solventes, precipitación de metales como hidróxidos, precipitación de metales como sulfuros, ¿verdad? Todo eso son, digamos, etapas intermedias de purificación de la solución hasta que obtienen la solución con su componente de valor, el que sea, oro, plata, zinc, cobre, níquel, aluminio, ya manganeso, por ejemplo, y ya la solución purificada, pues entonces recuperarlo por un medio el que ustedes desean. Ya sea que quieran recuperar ese material de valor en su forma sólida, metálica,
o sólida tipo sal, ¿no? Por ejemplo. Hay algunos metales de valor, como el litio, ¿no? Es ion litio, en realidad. O el manganeso. Manganeso es como óxido de manganeso. Hay dos tipos de manganeso. El electrolítico, el MME, creo, o el DME. Algo así. Uno se recupera catódicamente y otro se recupera anódicamente. Pero ese es manganeso electrolítico. Dos tipos de. Lo comento porque alguien me preguntó ayer de eso. Ok. Muy bien. La curva que está del lado izquierdo, perdón, derecho, es una curva donde tengo en el eje de las Y esa densidad de corriente. Ahí las unidades para son amperes sobre metro cuadrado. Y tienen el eje de las X sobre potencial en volts. Y el sobrepotencial, pues como ya vimos, potencial aplicado menos potencial de equilibrio y la polarización, potencial aplicado menos potencial de circuito abierto. Bueno. Y estos valores de densidad de corriente en función del sobrepotencial van a depender de uno de los primeros parámetros cinéticos que vamos a revisar, que es I subíndice 0. Eso se le conoce como densidad de corriente de intercambio. ¿Sí? Densidad de corriente de intercambio. O, por ejemplo, aquí, que tengo potencial aplicado. Tengo diferentes valores de corriente. Aquí para la curva F, aquí para la curva E, para la curva D, para la curva C, para la curva B y para la curva A. Y esas dependen del transporte de masa dentro de la solución. Ajá, entonces, esa corriente o esa velocidad, como ya lo vimos en el parcial 1, la velocidad de reacción puede ser afectada por el transporte de masa. La velocidad de reacción en procesos electroquímicos también puede ser afectada por el transporte de masa. Esta mínima son tres resistencias. Una resistencia a la transferencia de masa o polarización por concentración. Un sobrepotencial asociado a una reacción química precedente o subsecuente o polarización por reacción. Y un sobrepotencial por transferencia de carga o polarización de activación. Pero ¿esos valores pueden cambiar? Sí. Esos valores pueden cambiar si ustedes desean trabajar diferentes potenciales aplicados buscando una mayor velocidad de reacción. Pero el mínimo, ese es el que nos interesa muchas veces en el laboratorio, ese sobrepotencial mínimo para comenzar a ver un valor en corriente. Si siguen ustedes aplicando un potencial, pues no hay ningún problema si dentro de la solución de estudio solamente es una solución que contiene una sola especie electroquímica. No hay ningún problema, pero en procesos reales, pues van a tener ustedes, digamos, la factibilidad de que cuando ustedes están cambiando el potencial en la solución, pues van ustedes a disolver pues su especie de valor y otras especies.
Y si no purifican la solución, si ustedes quieren recuperar por un medio electrolítico su metal, pues no lo van a poder hacer de manera muy pura, ¿sí? Lo que va a pasar es que cuando recuperen por electrowinning su metal, pues otros metales, si están ahí las impurezas, también se van a depositar. Y ese es el asunto. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Le seguimos el próximo lunes. Que pasen un excelente fin de semana.